¿Está tomando foto o video? Está filmando, sino que lo está poniendo en vivo para que se vayan conectando a su página. Ya es vivo. Sí. Bien, buenas tardes señores. Estamos desde Ayacucho con Uchpa, con el guitarrista y director Marcos Maicel y también con la primera voz Freddy Ortiz. Marcos, después de muchos años nuevamente aquí por Ayacucho, un concierto bastante interesante el de anoche. Creo que la gente lo pedía desde hace tiempo, ¿no? Bueno, muy contentos de estar acá en Ayacucho. Desde que entré en la banda Uchpa, la conexión de Freddy, que ha sido policía, acá destacado en Ayacucho, que formó el primer Uchpa eléctrico en Ayacucho. Siempre nos quedábamos picones, que más bien en Ayacucho creo que no hemos tocado tan seguido, ¿no? Sí. Nadie es profeta en su tierra, dicen. Claro, y teniendo tanta historia Freddy acá, ¿no? Y ahí conmigo a partir del año 2000. Entonces cada vez que venimos a tocar con Ayacucho me trae buenos recuerdos. Aparte con Freddy también hemos trabajado un tiempo acá, hace unos 10 años, ¿no te acuerdas? 10 años. Hicimos un trabajo. O sea, siempre tenemos muchos amigos en Ayacucho, siempre hay un feeling especial. Sí, imagínate, para mí es especial, imagínate Freddy, que ha sido destacado como policía acá muchos años, amigos, anécdotas. Siempre Uchpa tiene un cariño fuerte a Ayacucho. Yo pienso que Freddy debería responder también, él tiene mucho más historia. Claro. Freddy, tú empezaste Uchpa, bueno, Uchpa es una palabra quechua que la traducción vendría a ser la ceniza de todo ese conflicto social que hemos vivido aquí en Ayacucho, y justamente en esa época se forma esta agrupación. Tú fuiste policía y pues te tocó vivir esa etapa dura, pero sin embargo con grandes personas como el Tampa Vázquez, que se formó esta agrupación interesante. Coméntanos un poquito más de detalle. Bueno, sin pensar, empezamos a inicios de los 90 y justo esos años estaba trabajando en Ayacucho, en 28, en la Comancia, al frente del mercado, donde los ambulantes guardaban sus cosas ahí nomás, pues. Jefecito, por favor, una guardadita. No, ni decían jefecito, por favor, porque si ellos guardan sus cosas con confianza al frente de la comisaría, ya pues quién va a agarrar las cosas, ¿no? Entonces, pero a las 3:30 de la mañana, todos los toches iban a meter mano, mote, quesitos, así, ¿no? Las locuras de esas, pucha, que esas, muchas anécdotas con tatas, las noches, los problemas sociales, y Ayacucho siempre los tragos, amigos y problemas sociales. Me voy a meter y me voy a hacer recordar algo que yo me acuerdo que en el comienzo mío, todavía, o sea, en el año 2000, 99 había, que hacían unas fogatitas, que hacían conciertos. Sí. ¿Las tocadas de Semana Santa? No, ¿De pronto? se reunían. No, había, acá en Ayacucho se reunían. era una locura en las huertas, ahí todos los capelleros. Claro. Y en otros sitios había unas huertas donde que hacían fogatas. Yo me acuerdo cuando recién entré a Uchpa en el año 99-2000, todavía habían algunas fogatas. Algunas todavía. Todavía algunas. Y ahora más bien te hago recordar pues eso, ¿no? Que Freddy ya estaba eso ya no hay ahorita. Sí, pues esto era en la Casa Capelletti, también aquí en La Fragata, ¿recuerdas? En la Plaza Mayor. También, no, había otros huecos también abajo, donde Ligorcha abajo, no sé cómo se llama, pues el Sol abajo. ¿Ya? También había unas huertas, también ahí así como... Es lo que yo más o menos me acuerdo que era bonito, ¿no? Y lo habré visto pues con Uchpa una o dos veces. Después no lo Eso era casi constante, semanal era. Qué bacán. Motivo para generarlo nuevamente. Oye, es que y hay un dicho, ¿no? Que dice, nadie es profeta en su tierra, pero sin embargo, ustedes han estado llevando este proyecto musical de revalorización de nuestro quechua, y como en algún pasaje tú mencionabas, Marcos, que no se trata de rockear los Andes, sino andinizar el rock. Claro, es que, como lo decía, ¿no? Por más que yo ponga 30 guitarras en el escenario y de guitarras de rock, el Uchpa se siente que es rock peruano, ¿no? Se siente, hay un Machu Picchu mágico atrás del escenario imaginario y pasa un cóndor, ¿no? Eso es algo mágico que tiene la banda y estoy contento que hemos logrado eso. Es la mezcla de que Freddy es quechua hablante de nacimiento, entonces hay un feeling. El alma también, el alma. Esa mina. Entonces,
por más que yo intente rockear y todo, mi guitarra también ya es fusión, o sea, yo no soy un americano, o sea, yo nací en Perú, entonces me gusta lo que hemos logrado con Frey y seguimos mejorando concierto tras concierto lo que podemos. Yo creo que esa es la diferencia a los otros grupos del Perú, que el alma de Ushpa es recontra andino, o sea, de tal manera que si tú le pones un rock normal, los campesinos no se van a vacilar, pero con Ushpa sí, porque tiene alma de andino, se dan cuenta que es una cosa de los Andes que están... Esa fusión del blues, de sacar nuestros danzas, ¿no? Es muy interesante. El pumpín. El Guailías. O sea, ustedes lo que están reivindicando es muy fuerte y no por algo el año pasado han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura como personalidad meritoria, ¿no? Por el trabajo interesante que están haciendo. Después de tantos años, un diploma con medalla, creo. Más de 25 años. En mi casa está en la pared bien bonito, con vidrio. Bueno, para mí es algo también bien chévere, ¿no? O sea, son pequeños impulsos que ese reconocimiento es como sigue trabajando, ¿no? Porque ya con Ushpa yo lo veo, lo repito, ya es como una misión que tengo, ¿no? O sea, por más que ahorita o me saque la tinca o económicamente me vaya mejor y que yo no tenga necesidad de hacer viajes o de girar porque económicamente estoy bien, yo solamente toco en mi sitio o solamente toco donde estoy viviendo, pero con Ushpa yo haría el esfuerzo porque tenemos yo siento que es una misión de seguir lo que dure la canción o lo que dure el concierto, esa alegría al pueblo, ¿no? Que lo lleva a otro lado, a otro, no sé, a otro nivel de tu corazón que va más allá de la plata, lo que dure esa canción. Y sentirte, sobre todo, sentirte bien contigo mismo, porque esa es parte de tu identidad, parte del patrimonio, parte del legado que han vivido. Y les suelto un poquito esta pregunta del sentir que tienen ustedes, después de tantos años, volver a Ayacucho, y que se los he dicho a muchos compositores, cantantes, intérpretes, de que volver a Ayacucho es como que llenarse un poquito de esa energía nuevamente, recargarse, ese misticismo, encontrarse a los patas de pronto y hablar de las cosas, proyectos que están haciendo, renovarte culturalmente. Sí. Bueno, yo estoy muy contento porque, te soy franco, o sea, después que no hemos venido a un concierto de Ayacucho, pues era 1 año, 2 años, no me acuerdo. No más, creo. ¿No? Llevan como 3, creo, ¿eh? Claro, lo que me gusta es que he visto mucha gente joven que vendría a ser, o sea, que no nos han visto en conciertos, que ha sido la primera vez que nos ven, y es lo que estoy contento, que la música de Ushpa trasciende, ¿no? Y está trascendiendo en otras generaciones, y que veía un chibolo, ¿no? De 17, 18, y me decía, no, esos son los fans, ¿no? Pero me di cuenta que bacán, que cómo trasciende la música, porque es la primera vez que nos está escuchando, y eso me da gusto como Ushpa sigue avanzando, y te digo, es un proceso, y yo ya le digo a Frey que es una misión que tenemos de seguir con Ushpa, porque la alegría que se le da al pueblo, ese diploma con esa medalla para mí simplemente que me da un poco más de energía de seguir trabajando, pero tú sabes que acá hay una parte fea que es la parte económica, ¿no? Sí, pero es que de algo tenemos que vivir los promotores culturales. Cuando Ushpa, te soy franco, que estamos haciendo todo de corazón y de feeling, ya con Frey, en mi caso, ya mucho corazón. Ya demasiado, ya. Y hemos roto barreras, hemos logrado entrar en los circuitos de Lima, en los festivales de Lima. El extranjero también. Hemos estado en el Cosquín Rock en Argentina, que ninguna banda nacional ha estado en el estrado principal, y lo hizo Ushpa. Entonces, pero te soy franco, todo esto lo hacemos de corazón, ¿no? No es que tenemos que mi papá es ministro o que, ¿no? Ya échame una mano. Que Frey es el dueño de las chacras acá, o sea. El gran hacendado, el gamonal. Todo lo estamos haciendo de corazón, pero como te digo, también cansa, ¿no? Cansa. Yo soy franco, un músico se cansa también. Ese detalle del diploma es como que nos da un pequeño empujón. Pero más es el ánimo de las personas, ¿no? O sea, que tú vuelvas de tiempo. De Ayacucho, ¿no? Sentir esa energía de la plaza, es como si no continúe, vamos, eso no tiene precio. ¿Qué tal fuerza la de anoche de mostrar este concierto y encontrar a la gente con esa energía reventando? Ya estábamos cansados, querían más temas, ¿no? Sí. Ya nos habían dicho para... No, pero sí. Nos habían dado 1 hora, entonces
fuimos al contrato, nos habían dicho 1 hora, el concierto se retrasó, perdimos 20 minutos al comienzo, entonces nos pasamos de la hora con Roche, pero la gente no sabe. Entonces, No, y lo disfrutó. Tienen los problemas técnicos. y unos problemas técnicos de Sí. miércoles, y igual lo superamos y lo más importante es que el público se divirtió, ¿no? Sí, claro. Freddy, ¿cómo es este sentir de volver a Ayacucho, reencontrarte con tu pueblo, tu comisaría? Recuerdos de antaño. No, él decía que venir acá es reencontrarse, o sea, debemos recargarse con energía, ¿no? Por eso es que yo paso siempre por acá. Yo sé, hace 1 semana yo estaba acá. Tiene su taberna, ¿no? Sí, yo paso por acá porque yo soy de un pueblito de acá, de Chinchero para el otro lado, Cobamba. Yo voy ahí, siempre. Ruta Yo obligada. paso por acá y cuando paso por acá, obligado me quedo hasta 2 días. Acá, siempre. Hace 1 semana he jugado futbolito acá. Bien, ¿estás jugando todavía? Sí, Ah, ya. Máster. Juego con chibolo. Nunca deja la juventud. Claro, Chibolo forever. No, chibolo de 70 años. Los chibolos que vienen, los chibolos de 80 que vienen con su papá juegan gratis. Oh, y así siempre paro acá, siempre, o sea, no sería nada raro que de acá 20 o un mes paso de nuevo por acá. No, pues que lo que Siempre. pasa es que los recuerdos que tiene Freddy, pues ya. Y obligado para ir a mi pueblo tengo que pasar por acá, no hay otros lugares, No hay forma. No hay otro lugar, por acá tengo que pasar. Y con gusto, porque acá tengo un montón de patas, Amigas. de amigos, de policías, colegas. Amigas policías. Amigas. Xenia. Xenia, una Un señorita. saludo a Xenia, que es la profesora que Freddy. De matemáticas. Sí. ¿Profesorita? De matemáticas. En números. Acá, ya, mucho bacán, loco, siempre le pasó bacán. Y mis Eh. patas, pero el tampa. Claro, el tampo tipazo. Y su mancha. Todo eso son mis patas. todo eso. De pronto, ¿cómo ustedes pueden ver la movida del rock involucrando el quechua, nuestra identidad, desde afuera? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han apreciado? ¿Cómo ven ese acercamiento de las personas? Hay dos cosas ahí. O sea, el quechua también es marginado y eso no hay que ignorarlo. Hecho es así. Si los jovencitos quechua hablantes que tienen 17, 18 años, como saben que es marginado, a veces Se niegan. sabiendo hablar, se niegan a hablar. Pero es que no puedes hacer eso porque es parte de tu identidad, Y ¿correcto? por eso es que nosotros hacemos, o sea, qué bacán es cuando un jovencito escucha por la noche, escucha una banda haciendo música contemporánea, fuerte así, entonces saca pecho. Claro. Por eso también difundimos el idioma, no es por otra cosa. Entonces, o ¿cuál sería el objetivo? No hay otro objetivo. El objetivo es de que no se pierda, no se pierda el idioma. Por ahí alguien decía el quechua era resistencia. Claro, que eso es resistencia. Está bien dicho porque al menos resiste que se pierda. Porque he escuchado, he leído por ahí que todavía hay más de 10 millones de personas que hablan quechua en Latinoamérica. Parte de Chile, Argentina, Claro. Bolivia, Ecuador, Colombia. Recordaban parte de nuestro Tahuantinsuyo, ¿no? Que Más de formaba 10 todos esos países. millones, 10 millones. Aclarando, ¿eh? En Lima, 3 millones de quechua hablantes en Lima. Y no hay una emisora de quechua, ni una. Pero hay 3 millones de quechua hablantes. De los 12 millones de personas que hay, ahí es considerable, bastante quechua hablante. Marcos, ¿cómo ves esta movida? Yo soy un poco, a veces soy más ciego que Freddy, pero también a veces tengo más esperanza, ¿no? Cuando tú hablas de rock, que es una palabra que la gente tiene en un concepto equivocado de lo que es rock. Digo, cualquier banda que tiene una guitarra eléctrica y una batería, ya de frente le dicen Rock. No es Y así. no es así, puede estar haciendo pop, puede estar haciendo pachanga, puede estar tocando hasta cumbia. Pero el concepto de rock, si me pongo un poco, no sé, Puritano. tiene que tener una base de blues y una evolución hacia el rock, ¿no? Entonces estoy hablando de todo lo que fue la música 60, 70, 80 y qué es lo que tú vas a hacer ahora. Tiene un concepto, una base. Entonces, si me pongo así, en Perú hablo la historia del rock, sin el quechua ya es difícil, ¿no? Y voy a chocar. Ahora imagínate lo que venimos haciendo con Freddy, que es un concepto de rock, y hard rock, y encima con quechua, ¿no?
Entonces, yo te digo, va a sonar ego, pero para mí Ushpa es la banda de rock de Perú, no hay otra. Con esos conceptos que estoy diciendo, ¿no? Creo que concordamos, muy al margen de que hayan colectivos o agrupaciones cortas que generen, ¿no? Y no quiero crear una polémica de quién toca mejor o peor, estoy hablando del concepto del género. Del género, con la fusión de... al margen, no es que seamos los mejores, somos los únicos. Yo no conozco otra banda así en Ushpa que tenga rock and roll, con blues, con hard rock, todo eso mezclado, no lo escucho. La misma prensa tiene un concepto equivocado del género hablo. Yo he asistido a un conversatorio que se titulaba El problema del rock nacional. Y cuando estaba ahí, oye, ninguno era rockeros, O sea, más el espíritu de rock. No quiero decir los nombres, pero ninguno era rockero. Pero voy a mencionarlos, sí. Más el espíritu de rock hay en provincia, Franco. En Lima es un espíritu más de pop y de cumbia, y lo nuevo, ¿no? Pero, y de balada también. Soy franco, y el rock lo relacionan con los viejos. Cuando es así, yo puedo hacer mi música. Ahorita le han disfrazado el rock con un nombre que le han puesto indie, que es la movida, pero para mí es un rock solamente del año 2000, ¿no? Y que lo único que no me gusta es que cantan como cansados, pero ese es yo quiero que y eso pues sacan que es el estilo indie, ¿no? Pero la base, claro. no sé cómo explicarte. La esencia, el corazón. Si no tienes blues, No es base. no suena, es algo bien... Por ejemplo, ahí es sí, bien delicado, no sí, quiero darle tanta vuelta, es como decirte, voy a repetir el mismo ejemplo, es como que yo quiera cantar Guaynos. Imagino que quiero cantar Guaynos ya, no tan profundo como Freddy Quechua, sino en castellano. Mínimo date un salto a Ayacucho, a los mares, aprender a cantar con los cantautores, para que tengas una buena base un añito, y cuando vayas a Lima, cuando cantes tu quechua, perdón, tu guaynito en castellano, se sienta. Un plus. Claro. ¿Para entender? Algo así es en la música cuando no hay esa esencia, por más que toquen chévere. Yo sí le voy a tocar esa frase que dice, es que nadie ama lo que no conoce, y si mientras no conozcas, no investigues sobre el tema, pues no te puedes meter tal vez en el detalle. O sea, cualquier género es respetable, pero que no confunda con el género rock. O sea, por decir a una balada dicen rock, no, pero ya que le pongan pues entonces balada. O balada pop. Balada pop, claro. O lo que hago pop y se respeta. O lo que haces pop con elementos de rock, a veces también hace elementos de blues. ¿Qué se da? Pero es pop. Es lo que estoy no es rock. Acá puedo chocar y hasta hablar hasta con bandas americanas o inglesas que han marcado mi historia, que hacen pop, pero le dicen banda de rock, ¿no? Y te puedo decir, para no chocar con los peruanos, es, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Hay muchos temas que son de pop, pero le dicen que es rock. Pero los Beatles han tenido una generación cambiante, ¿no? Estamos hablando de una de las bandas que... icónicas. Claro, pero el concepto es así, ¿no? Beatles es pop, pero tiene concepto de rock, de blues, de jazz, de todo lo que han hecho ellos, han hecho casi cosas impecables, ¿no? Pero el concepto de Beatles es pop. Sí, es ¿cuál es el concepto de pop? Es que le tiene que agradar a todos. No me interesa si es rock, si es cumbia, si es lo que sea, es pop. Le tiene que gustar. A secas. En cambio me gusta lo de Ushpa, el hacer ese rock añejo, antiguo, no rebelde, sin causa. Es o te gusta o no te gusta. No me gusta Ushpa, bueno, pues te gusta Ushpa para acá. Pero el pop, es que te tiene que gustar siempre porque es pop. Está hecho para eso. Entonces, pero el pop es más comercial, más blanco, más jardín, más limpio, entonces de tal manera que a todos es más accesible para el que escucha, para el consumidor. Claro. Es fácil, ¿no? Vende más rápido. Más cochino, más chácara. Exacto. Y somos un grupo de personas que nos gusta eso, ¿no? Pero si a una cosa blanca le ponen de nombre rock, no es verdad. Pero si le ponen como tal, no conjuga. O sea, que le pongan pop, entonces se respeta. Pero si le ponen a una cosa que no es rock, le ponen rock. Es que lo que pasa es que ahí sí estamos chocando casi con toda la historia del rock peruano, porque te soy franco, desde los 70 ahorita son pocas bandas que tienen ese concepto que te digo rock. Una de las que se podría mantener, ¿cuál sería? Mejor no entramos, por favor. Mejor paramos ahí. Sí. Anoche llamó la atención algo bastante interesante, y es que hicieron un homenaje póstumo. Hace poco partió nuestro gran amigo Carlitos González, Carlitos Gonzalo Chávez Montoya, y muy interesante la propuesta de hacer de este homenaje, ¿no? Sí. Es un amigo de todos,
Claro, con Marco estábamos conversando antes de entrar al escenario, le digo, compadre, nuestro pata Carlos, claro, me dijo, ya chévere, pues, en el escenario, le digo, compadre, y al toque le dijimos, ¿no? Al toque, mencionando su nombre, todo, porque en realidad es nuestro pata. En la noche de Barranco, justo en alto me encuentro con una señorita que me hace ver una foto contigo, con él, así en la noche de Barranco. Y le digo, sábela, mira con qué el loco, loco. con Carlito. Con Carlitos, ¿ah? Pero que me la pase y yo la puedo Y postear. a Carlitos yo lo había conocido más en la onda rockera, Claro. de loco, ¿ya? Pero no había sabido que él era ya, creo que Fue fiscal, claro que sí. también. Sí, sí, Ese sí. lado yo no sabía. Un tipo bastante galante, ¿no? Sí, Bastante loco, fino. chévere. Buen Sé que buena gente. lamentable, pues, la desaparición y sus papás que también no son, son relativamente jóvenes, sus hermanos, yo los conozco. Entonces, qué lamentable. Una muy buena propuesta, concierto de noche. Y oye, la pregunta del millón que se hacen todos. ¿Cuándo nuevamente Uxpa por Ayacucho? Como nos contraten. Llame, pide, llame. Sí, ojalá que sea pronto. Está abierto. Anoche yo pienso que también las autoridades, alguien siempre de boca en boca, van los comentarios y dicen que no, el grupo, mira qué tal. Entonces, por el lado cultural, y Ayacucho es un sitio que es cultural, porque hay música y la tradición ayacuchana y todo lo que es cultural, por ese lado nosotros tenemos que estar. Y es más, mucho ha empezado acá en Normal. Correcto. Por todo eso tendríamos que estar no constantemente, sino pues regularmente acá en Ayacucho. Doy toda la razón. Claro, porque ¿Y qué presentaciones se avecinan? Bueno, ahorita con Uxpa estamos yendo a Ica el sábado, que es un festival, que están haciendo un festival grande ahí en Ica. Son como que 15, 20 bandas, hay como 10 de Lima. Y de ahí hay algunas presentaciones, pero en realidad ya queremos estar enfocados en acabar ese disco bendito que ya está acabado. Y estoy gestionando más bien la presentación del disco en Lima, que quiero hacer algo grande. Ah, genial. ¿Cuándo sería el lanzamiento de ese Estoy disco? Más o menos estoy solucionando. El disco ya está, pero la presentación del disco oficial yo quisiera que salga en marzo ya, en un concierto. Pronto entonces ya O sea, tenemos... en El disco nuevo ya está, ya, o sea, pero no Habemos disco, pero solamente falta... No, tenemos que presentarlo, lanzarlo. organizar bien. No es así que yo lanzo mi disco ya. Claro, claro, Por ejemplo, claro. a mí, cuando uno sueña en esas cosas, por ejemplo, me gustaría una cosa personal, ¿no? Lanzar ese disco que él dice, nuevo disco con nuevas canciones, como anoche, en Ayacucho, por decirlo. Por no decir, gobierno local, la municipalidad, pucha, lo trae a Uxpa para que presente su disco en Ayacucho. Bacán también, es un sueño, es algo personalmente, porque Uxpa nació acá. Pero tú sabes que los sueños se pueden hacer realidad, mi hermano. Así es que hay que gestionar este tema. O sea, era justamente la intención de poder ubicarlos. Esto nació de un momento a otro y no gracias a usted. Se le exhorta de manera muy especial y respetuosamente a las autoridades andinas, ¿no? Y más aún de Ayacucho, que es quechua, ¿no? Entonces sería bacán por el lado cultural, porque se supone que cada gobierno regional o gobierno local tiene el lado cultural, desde la oficina de cultura y Así es. deporte, que por ese lado sería bacán, ¿no? Y nosotros así respetuosamente invocamos a todas las autoridades. Bueno, estamos Por favor, aptos, ya, aptos. llámenos. No, estamos aptos. Claro que sí. No estamos aptos porque somos, vendemos arte, mostramos nuestro arte. Bueno, sé que ustedes están bastante cansados, se avecina partir, ya sale el vuelo. Marcos. Nada, gracias por la entrevista y con ansias de poder regresar a Ayacucho y siempre buena energía. Y es una pena más bien que no toquemos tan seguido acá, ya que parte de la historia de Uxpa es en Ayacucho, pero como te digo, es una misión y estoy contento. Cada concierto que tengo de Uxpa es como un logro, ¿no? O sea, siempre lo veo como unidad, sea un concierto grande como un concierto chiquito. Y para mí ha sido muy bonito tener un concierto principal en la plaza para todos los amigos de Ayacucho. Y nada, espero estar lo más pronto posible a seguir disfrutando con ustedes. Freddy. Hankunama kay Ayacucho llaqtapi internet sabe hawachkakiku utaq hankunama tukuy sunquyni niykichik amaya huqaychikchu kay sumaq runasimikchikta Inkapa rimayninta maqtakunaman irqikunaman
machukunaman warmakunaman llapanpaq kay uchpa maqakunan mikichik chaynata ama qunqachikchu kay sumaq runasinchik chaynata mikichik huk punchawkama papá hinallataqmi kawsachun rock and roll. Causachun Uchpa. Bien, bueno, nosotros nos comprometemos porque tenemos una iniciativa de sí traerlos, así es que vamos a estar lanzando pronto una noticia importante y bueno, agradecerles por este espacio, esta entrevista, Causachun Uchpa, Causachun Rock and Roll y será hasta Tupananchincama. Huk punchawkama. Huk Punchaucama. Nos vemos. Chao, loco.